ustedes, pero yo creo que no ha sido, les digo así honestamente, difícil. No ha sido. Pero sí ando preocupado porque no es posible que cuando uno les pregunte, dice, a ver, haga planteamiento de problema y resulta que muchos, perdón, de manera figurada blanquearon sus ojos y dijeron, ¿qué pasó acá? No, yo creo que todos ustedes tienen que saber resolver problemas y para ello tiene que haber planteamiento de problema. Si no sabemos plantear problema, imposible que tengamos que solucionar el problema. Y esto ya es normal, por si acaso, de tener el examen lleno y cuando no hay examen aparecen nuevamente los que estamos entrando, que son los sabios. De todas maneras, tomo muy en cuenta la asistencia porque hay que disciplinar. Sé que hay personas mayores acá, personas que trabajan solamente en un estudio clínico, no, pero no está bien esto de que vengan acá únicamente para poder conseguir una nota. Por si acaso el docente se flexibiliza, no soy de esas personas, porque soy muy consciente de la calidad de profesionales que tenemos allá en las calles, ¿sí? Y eso a mí me preocupa. Por eso es que nos rotulan y nos odian, ¿no? No, abogado es un maleante, dicen, ¿no? Evitaremos entonces estas cosas, que nunca es tarde para poder cambiar y que seamos. El abogado maleante que se lo toma no para él, ¿no? Pero para nosotros no. Entonces tenemos que ir cambiando nosotros sobre este aspecto. No sé si me he soñado porque cuando empecé a explicar con respecto, y esto hace a todo lo que es la etapa preparatoria de juicio, en lo concerniente a que el Código de Procedimiento Penal, si bien rige un régimen de libertad probatoria que está establecido en el artículo 171, con sus limitaciones, por supuesto, porque es el régimen de libertad probatoria, siempre y cuando sea lícita, útil y pertinente. Hay una triada, ¿verdad? Si no tienes esta triada, podría esto, a la postre, en la segunda etapa, que es el juicio, podría la parte tal vez plantear una exclusión probatoria de acuerdo al artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, para evitar esas cosas, es mejor que en la etapa preparatoria del juicio tengamos que obtener todos esos elementos de convicción. ¿Sí? Utilizar un lenguaje que es apropiado. Yo no podría, tal vez, en un memorial indicar, señor fiscal, prueba, ¿no? Por decirle así, con respecto a que yo quiero que se me impute o en su defecto que se emita una resolución de rechazo. Prueba, entonces ya es una muestra de que ese abogado no está obviamente imbuido en lo que corresponde obviamente a la práctica. Y hay que ser pragmático, no hay otra cosa. Por ello es que había recomendado que esto de los elementos de convicción no es otra cosa que referirnos a lo que son los indicios, ¿verdad? Indicio, elemento de convicción, es igual, ¿no? Es sinónimo, pero es muy importante que en toda etapa preparatoria del juicio solamente obtenemos elementos de convicción. Y había empezado tal vez a explicar a partir del artículo 174 y pregunto nada más, ¿hemos concluido todo? No. Ya. Vamos, ¿sabe qué? Por su importancia, porque todo a partir de la promoción de la acción penal. Y ustedes saben que hay el A, el B, el C y el D. ¿No? Ya conocen este aspecto. ¿Correcto? Entonces dijimos que también a partir de este momento pasa por una aduana o por un filtro, ¿verdad? Y esa aduana o ese filtro no es otra cosa que el artículo 55, parágrafo segundo de la ley 260 o la ley orgánica del Ministerio Público. Hay fiscales de análisis de causas nuevas, hemos indicado también eso, ¿verdad? Y cuando este funcionario, que es parte de esta agencia del Estado, que había sido Ministerio Público como persona jurídica, pero como persona natural o superestructura, aquí el órgano judicial tal vez podemos anotar, es que tiene esas atribuciones, ¿no? Y en principio podría observarnos tal vez con respecto a la redacción, porque toda denuncia tendría una querella, tendría que cumplir con lo que establece, ¿no? El 284 denuncia
o el 290 de la querella también, ¿verdad? Eso es lo que ustedes han llegado a percibir con el docente anterior, y lo que estamos haciendo aquí únicamente es un refresco de memoria. Querella no es igual que denuncia, por si acaso, de ninguna manera. Sí, cada uno está delegado, por decirlo así. La querella solamente está reservada para la víctima, y para entender quién es la víctima recurrimos al artículo 76 del Código de Procedimiento Penal y sus 4 numerales. Ahí, si hemos entendido bien esto, me parece fabuloso. Pero una denuncia puede ser presentada por una persona que no es víctima. Pero ojo, el denunciante no es parte en la tramitación de la causa si es que no es víctima. Porque la víctima también puede denunciar, por supuesto que sí. O sea, tiene 2 modalidades de hacerlo. Y esa es la lección que debe hacer no la persona quien obviamente se encuentra en conflicto, sino ustedes como futuros abogados le indicarán, ¿sabe qué? Tenemos que hacer una denuncia, ¿no? Y le explicarán además, ¿no? O una querella, y le explicarán también. Es bueno que le explique para que esa persona que asiste realmente a su estudio jurídico se vea con el conocimiento y la tranquilidad que le corresponde, y en la noche como hoy duerma tranquilo. Porque si no le explican, esa persona resulta, va a haber un conflicto mental de parte de ella, va a decir, ese abogado no me ha explicado bien, me han quedado unas interrogantes y al día siguiente le va a molestar, o más tarde 10 o 9 de la noche va a molestar. Si no quiere ser molestado, es mejor que le explique de manera absolutamente clara. Como explicamos aquí en clases, tal vez no tanto así, porque aquí es más que todo de carácter académico. Entonces, si es que existe observación, dijimos que existe no un plazo. ¿Cuál es el plazo? 24 horas, ¿verdad? ¿Para qué es? Para que corrija, ¿sí? Y generalmente no se sientan mal, futuros colegas. Generalmente les digo, los fiscales agarran, hay un numeralcito, un segundo numeralcito y un tercer numeralcito, así. Son los 3 numerales que te van a utilizar. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya su plantilla. Y creo que ni siquiera lo leen tu pretensión mediante la denuncia de la querella, pero agarra, copiar, pegar y ¡pum!, te lo colocan aquí y estás, ¿sabes qué cosa? Muriéndote tal vez de relajo. Porque lo primero que hace indicar es que la presente acción adolece obviamente una serie de desperfectos porque no ha hecho una relación precisa y circunstancial del hecho. No, eso yo creo que es una falacia. Yo creo que es una falacia. Porque no creo que una persona, porque es una especie de cuento, una especie, perdón, de chisme, por decirlo así, ¿no? El dónde, el cómo, el cuándo, todo ello, ¿no? Entonces, siempre debemos consignar nosotros en cualquiera de estas promociones de las acciones penales, denuncia o querella, con respecto al lugar. Hay un lugar, aquí. ¿A qué hora? A las 20:15, ¿verdad? ¿De qué día? Del día lunes, es lunes, ¿no? ¿Sí? ¿De qué mes? De junio. ¿De qué año? 2026. ¿Qué ocurrió? Y eso todo el mundo sabe qué es lo que ocurrió, ¿no? ¿Cuál ha sido el modus operandi, si quieren ustedes, ¿no? Y ahí había que ver la clasificación, si son tipos penales, obviamente, instantáneos tal vez, ¿sí? Tipos penales de resultados, y una serie, obviamente, que ya corresponden a la teoría del delito, que es muy importante que ustedes tengan que saber, ¿verdad? Ustedes saben que para que exista un proceso penal genérico, una pretensión penal, debemos obviamente pasar por el deber ser al ser. Si no tenemos esto, no pasamos a esto. ¿Y qué implica realmente el deber ser? El deber que uno tiene de respetar la descripción del tipo penal, porque si no respetas, pasas solamente al mundo del ser. Del deber ser, el deber que tienes de no violar, de no matar, de no falsificar, de no engañar, lo que quieran ustedes llamar, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y pasa entonces eso al ser, porque es el comportamiento, la conducta voluntaria de una persona. Cuando digo voluntaria, no quiere decir que estudiamos de otro tipo de conductas que pueden ser omisivas también, porque una conducta no siempre es de acción, sino también es de omisión, ¿correcto? Entonces, habría que tomar en cuenta acá, que es muy importante, porque puede ser que te metas en líos
en problemas acá. Acá va a basarse entonces más que todo la experticia del abogado y la estrategia, porque tienes que tener una estrategia de litigación. No podrías agarrar una causa y hacer lo que tú quieras, un dibujo libre, no es así. Si no, tienes que ir anotándote qué es lo que debes hacer ahí con respecto a los elementos de convicción. ¿Hay testigos, señora? Sí. ¿Quiénes son? A, B, C, D. ¿Tenemos algún documento? Sí, está en otra parte. Me anoto entonces. No, eso es lo que se denomina muchas veces el dibujo de ejecución, porque eso es lo que voy a ejecutar yo. Si tengo ese orden, con toda seguridad que cuando empecemos nosotros a litigar, vamos a ser exitosos, vamos a obtener todos esos elementos de convicción para poder lograr una imputación formal o en su defecto un rechazo. O quizás tal vez una salida alternativa al conflicto también, ¿no? Porque hay tres formas de llegar a concluir en lo que corresponde a una investigación preliminar, ¿verdad? Entonces, ojo, ten mucho cuidado acá, porque esto parece una especie de trampa. ¿Por qué? Abogado aventurero agarra y empieza por este lado y le indica, y acá es con respecto a la famosa última ratio. La última razón que tiene el derecho penal. No quiere decir que tienes que agotar otras vías, fundamentalmente en lo que respecta en el contenido de los delitos patrimoniales, como es la estafa, sí, el 335, el 337, el escribanato. Por ahí va, pero hay que tener mucho cuidado sobre este aspecto, ¿no? Indique, ¿no?, en qué consiste realmente el artificio o el engaño para poder configurar en lo que corresponde a la estafa, ¿no? Pese a que le has indicado, por aquí vienen dos tipos de dolo, ¿no? El dolo sequence, que implica realmente entender que ese dolo sequence no es otra cosa que cuando se ha pactado, ya hablamos del contrato, ¿no? Y decimos en consecuencia, repasamos un poquito nuestra memoria y decimos, el artículo 450 del Código Civil y establece que el contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para crear, extinguir o modificar una obligación, ¿verdad? Y de ahí nace entonces el régimen de libertad contractual del otro artículo del 454, con los contratos. Entonces aquí en el contrato habría que determinar si la conducta del sujeto activo es engañoso, si se ha utilizado obviamente una serie de arbits, supercherías, para inducir al otro a efecto de lograr un desplazamiento económico indebido, porque esa es la descripción del artículo 335 del Código Penal. Pero no puede ser que, si no existe inducción al engaño para el desplazamiento de la ventaja económica, sino que existe un incumplimiento únicamente del contrato, esto tienes que irte nomás a la vía civil, no hay otra cosa. Por ello es que cuando redactes tu querella o tu denuncia, y vamos a decirlo así, no estoy viendo a enseñar trampas por si acaso, pero de todas maneras tampoco quiero que ustedes sean ingenuos. ¿Qué tienes que hacer? No todo es con guante blanco esto, sino que de alguna forma tendrías que forzar un poco a efecto de ¿qué? De lograr a que se configure ese comportamiento, esa conducta que es tipicidad, adecuación de la conducta humana a la descripción del tipo penal, para que el fiscal te pueda aceptar, porque uno no te va a aceptar. Si hay un fair play, un juego limpio, en este caso, el fiscal todo te va a observar, no te va a admitir. Y ahí puedes aparecer realmente como un fracaso. Puede ser, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado de no ingresar tal vez en un fundamento extremadamente falaz, por decir así. Pero pueden haber algunas cosas que de alguna manera sirvan, porque el fin, ¿cuál es? El fin del derecho penal no es otra cosa que lograr, si queremos llamar así, el resarcimiento del daño. Porque la sanción no me interesa a mí como abogado, a mí me interesa el resarcimiento del daño, ¿verdad? Es raro la persona que dice, no, yo quiero ver una cárcel. Es complicado. Yo ahorita estoy atravesando por un problema tremendamente grave y no sé qué voy a hacer. A veces despierto a las 3 de la mañana y digo, wow, esto está peligroso para mí. Se trata de un accidente de tránsito de una persona, de un estudiante de medicina del Perú, que estaba circulando por el Libertador Bolívar, por el estadio, y él estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, porque concluyó toda su carrera
y aparece un conductor imprudente que estaba circulando por unos 80, 90 km por hora, a eso de las 9 de la noche, que eran las 21 horas, 22 más o menos, y resulta que había mucha visibilidad, pero el tipo viene, impacta y lo bota más o menos unos 20 metros hacia adelante. O sea, así fuerte. Y las grabaciones que he obtenido durante la investigación es que de ese vehículo bajan más o menos unas 7 personas. Lo que implica, no es únicamente una cuestión de querer especular ciertos tipos de situaciones, pero se puede inferir, ¿no? Que ha habido un descuido del conductor, sí. Pero la parte me busca, el abogado me dice, doctor, no queremos juicio. Queremos obviamente que se someta al procedimiento arreglado a la persona que está patrocinando y también vamos a resarcir el daño. Entonces, es un poco complicado porque la parte papá, mamá que vive en el Perú dice, no, yo quiero ir a la cárcel, pero yo le digo, no puedo ir más allá del principio de legalidad. Y le he mandado inclusive una foto del 261 del Código Penal para que establezca que yo como abogado no puedo hacer nada y más bien creo que voy a renunciar a su caso, porque no puedo. Por ética no puedo ir más allá de este tipo de situaciones porque la parte quiere un procedimiento abreviado con pena máxima. Si no estaba en estado de ebriedad, 3 años. Quiere resarcir 60.000 bolivianos, tal vez no es mucho este dinero, pero de todas maneras, cuando yo concluya este proceso con una sentencia condenatoria, no le va a aplicar a más de 3 años. Y luego hay que demandar la calificación de la responsabilidad civil. Es estudiante de la EMI, no tiene plata el tipo, o sea, no va a poder obviamente conseguir ni un solo centavo. Entonces, en este caso estoy pensando y digo, no, yo lo tengo que hacer, ya lo he explicado, tengo obviamente la evidencia mediante audio, varias veces he hablado con el consulado del Perú también, porque ellos me han recomendado, y digo, no, yo este caso debo dejar. ¿Dónde voy a hacer? Hay una sentencia condenatoria de 3 años. ¿Qué debo hacer? ¿Voy a apelar? ¿Cuál va a ser mi argumento para poder apelar? Estupidez, ¿verdad? Absurdo. Entonces yo no quiero ser instrumento, tal vez no quiero ser el sicario, ni tampoco sirvo de sicario, porque no voy a poder ir más allá. Otra cosa es que le den 2 años, podría apelar obviamente porque necesitamos una pena máxima, pero no la conseguimos porque le dan 2 años hay un perdón judicial. Y si hay 3 años hay una suspensión condicional de la pena, que es muy distinto, ¿no? Entonces, por cualquier camino que tenga que elegir, resulta que no me va a resultar como yo quisiera o como quisieran obviamente estas personas. Entonces, hay ciertos tipos de casos donde ustedes tienen que, de alguna manera, analizar para poder ver qué es lo que se puede hacer. Acá. Entusiasmado, indica solamente sí, en tal lugar, todo esto y todo esto, y lo vuelves a presentar. ¿Correcto? Lo vuelves a presentar y el fiscal, el sabio, perdone que les diga porque son demasiado sabios, creo, estas personas, porque hasta a mí me aplazan. A mí me aplazan, les diré así, pero no me mella a mí, porque digo, al final de cuentas, no, esta gente, no sé qué pasa, pero ahí está. Entonces, si haces esto, te van a desestimar. Y si te desestiman, tienes que, no se llama objetar, se llama impugnar. ¿Ante quién? Ante el fiscal departamental. Y el fiscal departamental, de acuerdo al procedimiento, tiene 10 días para poder resolver. No te lo resuelve en 10 días ni en 10 meses, 11 meses, 12 meses. Complicado. ¿Dónde te has metido? A un tremendo problema. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por lo menos recomendación de buena fe es que dejes pasar, porque son 24 horas para que puedas de alguna manera subsanar, corregir, y no lo corriges, o tal vez lo corriges también, pero había que ver, ¿no? Si hay algunas cositas tal vez que hay una sugerencia, corregirlo, hazlo ingresar de nuevo. Otra vez te va a observar, perfecto, dejo pasar las 24 horas. Sigo realmente luchando sobre esto y vuelvo a hacer ingresar. Seguramente en cualquier momento esto se va a tener que abrir, ¿verdad? Se va a tener que abrir. Porque el fiscal de análisis de causas nuevas, este tipo de comportamiento que realiza, no está acorde al derecho, si lo he revisado y todo. ¿Tiene responsabilidad? Por supuesto que sí, no se olviden que los fiscales, así como los jueces, es una resolución. Es una resolución. Lo que hay que ver únicamente es si es una resolución manifiestamente contraria a la ley.
¿Hay resoluciones manifiestamente contra la ley? Sí. Hay sentencias constitucionales que establecen que el fiscal está prohibido tener que, llamémoslos así si quieren, desestimar cuando fundamentan, cuando indican que la conducta es atípica. Ahí está muy claro. Entonces, contra esa sentencia constitucional no puede decir, lo que tiene que hacer es admitir y después ya podrán rechazar, pues. Pero a prima fase no podría agarrar y llegar obviamente a desestimarte porque esto constituye una lesión al ordenamiento jurídico que podríamos nosotros activar de acuerdo al artículo 173 como es el tipo penal de prevaricato, ¿verdad? Ahora, al margen de ello, del prevaricato, ¿no? Podríamos también, de alguna forma, hay un artículo del 153 que son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes también, ¿no? Que es muy distinto, es otro tipo penal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para los fiscales, tendrían que tener mucho cuidado con respecto a esta forma de operabilidad en lo que corresponde a sus atribuciones o a ese rol que cumple el fiscal. Porque hay que tomar en cuenta que esta promoción de la acción penal tiene una finalidad. Esa finalidad únicamente es de llegar de alguna manera a sellar si la presunta víctima o quien promovió la acción penal tiene o no tiene obviamente razón, porque no pueden negarnos el acceso a la justicia, porque es una forma de negarte, ¿no? Así, a prima facie. Y otra cosa es que venga el rechazo, que venga un sobreseimiento, que venga una sentencia absolutoria, son otros aspectos que había que tomar en cuenta, ¿no? Que tiene cada uno su particularidad. De partir de acá, entonces, estimados futuros colegas, implica ingresar, todo es actividad obviamente procesal para poder llegar a acumular elementos de convicción de cargo y de descargo. Si bien el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal claramente determina que la carga de la prueba la tiene, indica el denunciante, el acusador, si quiere. Utiliza la palabra acusador. Claro, acusador es una segunda etapa del proceso penal ordinario boliviano, pero es de quien promueve la acción, ¿sí? Pero no le crean mucho eso. ¿Sí? Si nosotros razonamos, porque el derecho penal es de razonamiento, yo creo que la carga de la prueba no solamente te corresponde, y esto te sirve también para poder fundamentar en audiencias, ¿no? Porque te va a decir, con toda seguridad te va a decir la parte, que en este caso está acá, defensa, ¿no? Claro que la defensa tiene que estar allá, dijimos, pero no importa, ¿no? La defensa generalmente utiliza un argumento, un léxico, donde le dice, señor juez, resulta que la carga de la prueba la tiene el fiscal, la tiene también la acusación particular, en juicio, ¿no? Pero no siempre puede ser estemos en juicio. Podríamos tener una audiencia de la aplicación de una medida cautelar, tal vez de carácter personal, ¿verdad? Entonces ya tiene esto para poder ser contestatario, porque este derecho procesal penal corresponde obviamente a un sistema acusatorio adversarial, donde la parte obviamente es un adverso, donde se opone también a la pretensión de la otra parte, ¿no? Entonces, podría indicarle que la carga de la prueba no solamente es que la tiene obviamente quien promueve la acción penal, la carga de la prueba también tiene la otra parte. ¿Por qué? Porque se indica obviamente que él no estaba ese día en el lugar de los hechos y estaba obviamente bloqueando allá, tal vez en San Julián, tendría que demostrar que estaba bloqueando allá en San Julián, ¿verdad? Claro, todo lo que diga la persona tiene que, de alguna manera, acreditar. O sea, no vayamos entonces que la carga de la prueba la tiene únicamente el acusador o quien promueve una acción penal. Quien sostiene una tesis tendría que justificar, obviamente, a través de algún elemento de convicción. Si se ha admitido la causa, no nos olvidemos que esto implica que el fiscal tiene 24 horas para poder poner en conocimiento al fiscal de materia. Del fiscal de materia al juez de instrucción lo penal, ¿sí? El fiscal de materia especializada, vamos a ir por ese lado, ¿sí? Completito. Una vez que ha admitido la causa, lo que va a hacer es remitir al juez de instrucción en lo penal, anticorrupción y violencia hacia la mujer, porque eso es lo que se ha agregado,
a través de la ley 025, que es la ley del órgano judicial, que permite obviamente las especialidades, como quiera que al gobierno, ni a este ni a otro, le interesa la administración de justicia. No le interesa, porque ellos lo necesitan. Ellos tienen obviamente a su alcance a fiscales y a jueces, ¿no? Entonces, ¿por qué concentrar esto? Si podrían mantener nomás al juez de instrucción penal, cuya atribución está en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, y crear otros fiscales, si queremos llamar, o jueces también con respecto a corrupción y también con respecto a violencia extranjera, pero juzgados especializados. En cambio aquí los han concentrado, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe pues el dinero como para poder crear otros juzgados. La densidad demográfica en Bolivia ha crecido, sí. ¿Ha crecido obviamente con respecto a funcionarios del juzgado? No. Y ello importa tomar en cuenta a través de un estudio que tienen que hacer los del Consejo de la Magistratura para poder, como es un órgano administrativo disciplinario del Poder Judicial, tendría que hacer un estudio para poder crear o suprimir juzgados, ¿no? Pero tampoco les interesa. O sea, no hay un interés. Pero esto que no te desanime, por favor. Más bien tendría que ser al revés. Más bien tendría que ser al revés, ¿por qué? Porque necesitas unirte de conocimientos a efecto de que tú seas mucho más eficaz y puedas lograr romper tal vez ese paradigma, porque son paradigmas que se tiene en toda esta historia de la administración de justicia, ¿no? Había que hacer eso, por lo menos yo pienso de esa forma, ¿no? Entonces, ese fiscal va a tener conocimiento 24 horas, ¿verdad? Y las tres primeras, por decirlo así, las tres primeras actuaciones que puede hacer el fiscal, estos son enunciativos no limitativos, por si acaso. El primero es mediante un memorial que dirige al juez de instrucción penal, informa inicio de qué? De investigaciones. Perdón que escriba así, pero creo que no está bien así. A ver. Porque si no me van a criticar y eso es grave. ¿Verdad? Entonces, ya acá lo que se hace es aperturar la competencia del juez de instrucción penal. Y tiene que cumplir con su rol, como se lo ha etiquetado a estos jueces, dice, es un juez de garantías. Que nos garantice entonces el debido proceso. Que nos garantice obviamente que todas las actuaciones que se van a sustanciar, que sea obviamente el que dé cumplimiento, ¿no? 24 horas para ello. Inicio. El otro, también mediante un memorial dirigido aquí al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ¿verdad? Hay un coronel ahí, de verde, uniformado. No se ha podido de alguna manera hacer que esos investigadores, perdón que los diga, ustedes investigadores deberían pasar realmente a depender del Ministerio Público, para que el fiscal sea el que designe a los investigadores. Pero no quieren perder ese poder que tiene la policía. Dicen, no, aquí ustedes no nos mueven a los investigadores. Y ahí tenemos también, de alguna manera, un obstáculo, un óbice, donde hay mucha retardación de justicia. Si usted hace ingresar la causa, vaya donde el fiscal y le pregunta, le dice, fiscal, quiero saber quién es el investigador señor del caso. Le va a contestar y va a decir, no sé quién será. Vaya usted allá a la laguna, al Circuito Bolivia, a la FENCC y averigüe quién es el asignado del caso, dependiendo, ¿no? Si es contra la violencia contra la mujer, aquí tenemos en España. No, ya la otra acá. Bautista, ¿no? De todas maneras, es eso lo que le va a decir a usted, no conoce. Cuando el fiscal lo que debe declararte es una información. ¿Sabes qué? Está obviamente Paco Meneses del investigador y su número de celular es este. ¿Verdad? Usted lo llama Paco Meneses, qué sé yo, pero está de descanso, no está trabajando. Lo llama al día siguiente, está de cumpleaños. O tal vez son, no sé, pero esos son los óbices que tenemos en la realidad, en lo que corresponde al mundo litigante en esa zona. Pero ahí está. Eso ya depende de cada abogado, cómo se forma, cómo sigue y cómo tiene la hermenéutica. Cuando digo hermenéutica, no implica obviamente
de ir y ponerle plata, por favor. Nunca hagan esas cosas. Jamás de los jamás. Siéntase usted orgulloso, que no hable mal de usted la gente. Sí, yo sé que así va a poder romper todo ese esquema de corrupción, porque hay una corrupción tremenda, eso estamos de acuerdo. Cuando exista acá, obviamente, esto de las observaciones, no sé qué pasará, tampoco he venido a decir qué pasa, qué sé yo, pero ahí está. El otro sería acá, por decirles, ¿no? ¿Qué podrían hacer como fiscales ustedes? Porque estos dos sí o sí tienen que ir, sí o sí tienen que ir. ¿Qué harían ustedes como fiscales? ¿Qué? No, pero si es un asesinato no hay medios de protección. Ya estamos con la ley 348, ¿no? Solicitar pericias. Pericia. Sí, Pericia. Dependiendo, ¿no? Pero, a ver, nosotros partimos tal vez de garantías constitucionales como la establecía en el artículo 117 de la Constitución y el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal. Ustedes han estudiado seguramente en su momento en procesal penal, artículo por artículo, ¿no? Por lo menos en materia que yo dicto procesal penal, estudiamos artículo por artículo, pero previamente otorgándoles conocimientos cómo se tramita un proceso. Porque estas herramientas jurídicas van a servir. ¿Dónde debo aplicar yo en la tramitación del proceso? No es nomás utilizar cualquier artículo, ¿verdad? Entonces, para mí, habría que tomar en cuenta que hay necesidad de que el imputado conozca que hay una pretensión penal en su contra, ¿no? Y a él le tengo que comunicar que tiene que comparecer a efecto de que pueda asumir defensa material, ¿no? No nos olvidemos que hay dos tipos de defensa, el artículo 8 y el artículo 9. Artículo 8, defensa material, y artículo 9, defensa técnica, que son ustedes los que con el tiempo van a hacerse cargo sobre esa situación. Por ello es que la defensa material es renunciar, puedes renunciar, ¿verdad? Abstención. La defensa técnica no es, porque eso constituye un defecto absoluto de acuerdo al numeral 2 del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. Yo haría obviamente de expedir una orden de citación formal para imputado, así para imputado, porque también puede ser orden de citación para el testigo, ¿no? Pero todavía no estoy empezando. Si no estoy escuchando al imputado, ¿cómo voy a tener que hacer elementos de convicción? Redactar una orden de citación formal no es difícil, estimados cuasi colegas. No es difícil. Fácil. ¿Por qué? Porque primero lo que hacemos es identificar al fiscal de materia, o él se identifica, ¿verdad? Podrá decir abogado, magíster, doctor, ¿verdad? Martes Alegre, fiscal de materia especializado en delitos patrimoniales de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, ¿verdad? Ese es básico, redactado. Ordena que cualquier funcionario público, o también puede ser tal vez al investigador asignado al caso, cite a quién, con mayúsculas, letras grandes, no, con resaltador, colocamos el nombre del imputado. Para que se presente. ¿Cuándo se va a presentar? El día, hora, mes, año. ¿A qué? A asumir defensa. ¿Por qué? Porque existe una denuncia, una querella que ha sido promovido por el señor Sol. ¿Quién le atribuye el delito de robo? Podría ser, ¿verdad? ¿Difícil? Nada que ver. Nada que ver, ¿no? Pero aquí, en todos los actos procesales, siempre se maneja este principio de coerción, no coacción. La coacción es un tipo penal. Coerción, la coerción es una amenaza. El tipo penal tiene una coerción. Si llegas a matar, vas a la cárcel, ¿verdad? Aunque el tipo penal no dice de esa forma, ¿no? La persona dice. Y hay una descripción. Entonces acá lo que establece el legislador, el fiscal y el legislador también es, indica, ¿no? En caso de inasistencia sin causa justa o justificada, se expedirá mandamiento de aprehensión. ¿Qué artículo estoy utilizando acá? El 223 del procedimiento, el 224
224 del procedimiento penal. El 224 es utilizable. Entonces, de ahí viene entonces para poder establecer las clases de notificaciones. ¿Cuántas clases de notificaciones existen? 3, ¿verdad? Las notificaciones por cédula en el domicilio cuando no es sabido, y el tercero por edicto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el 163, 164, 165 del Código de Procedimiento Penal con respecto a las notificaciones. ¿Y cuál es la finalidad de la notificación? Porque tengo que saber, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de una notificación? Hacer conocer, ¿verdad? ¿A quién? Al imputado puede ser, o a las partes, y así como a terceros también, porque pues, se puede poner, porque esa notificación no es exclusivamente para el imputado únicamente. Ahora, si es para el imputado, bueno, podríamos decir, porque está establecido ahí en el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, ¿verdad? Ahí está la notificación, entonces, su finalidad. Y también había que conocer o refrescar memoria, ¿no?, con respecto a lo que corresponde a los plazos, ¿no? Y en el horario también de notificaciones, porque es importante. Puede ser que por el conocimiento que tengas con respecto al horario, podrías ganar un caso, tal vez. No un caso, pero podrías evitar tal vez una aprehensión ilegal, una detención ilegal. ¿Cuál es el horario que rige en la oficina? Porque hay notificaciones, ¿verdad?, que se hacen en el juzgado. Y no nos olvidemos que son horarios de oficina. Hoy en día, sin duda que se ha reformulado esto, ya no está de acuerdo a la ley del órgano judicial, la ley 025, pero sabemos que es a partir de las 8 hasta las 16 horas, ¿verdad? Y pero fuera de ellas, cuando es fuera del asiento del juzgado o de la fiscalía, porque también se puede notificar a la fiscalía, ¿verdad? Entonces el horario sería desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. 19 horas. A partir de ahí, ninguna notificación subdefecto. Aunque estamos a las 20 y 45, seguramente ya me llegó una notificación. Y me las tengo que aguantar. ¿Verdad? Así es la cosa. Me las tengo que aguantar, ¿qué puedo hacer? O sea, no respetan el horario de la notificación. Ahí está. La notificación, entonces, para que pueda ver. A ver, ¿qué otra actividad procesal podría realizar? Las que considere dependiendo de la materia. Ahora, no siempre puede ocurrir esto de la orden de citación. No siempre. Esta es obviamente una de las reglas más comunes, pero puede existir otra, la 226. Aprehensión por la fiscalía, sí, indica, fiscalía. No me gusta esto. Aprehensión por el fiscal, me gusta mejor. Porque dijimos fiscalía son paredes de adobe, qué sé yo, ¿verdad? Pero el fiscal no es una pared de adobe, es el fiscal de materia. Aprehensión por la fiscalía por el fiscal, ¿no? Cuando el fiscal prescinde de la forma, porque esa es la excepción. Las reglas que se haga uso de los 224 y se le notifica a la persona. Pero generalmente los casos graves, llamemos así, la gente está hecho, no por la gravedad, sino por la presión que existe a través de tratados y convenios internacionales, porque es lo que responde lamentablemente a las autoridades de Bolivia, ¿no? Porque tienen que rendir pleitesía. El otro día salió, creo, en el Face, donde estaban haciendo un reconocimiento a jueces que habían batido el récord con respecto a las detenciones preventivas o a las aprehensiones del fiscal. O sea, es muy complicado eso. Muy complicado. Eso no debería ocurrir porque es una forma de incentivar, ¿no?, a que se hagan actos tal vez arbitrarios. Otra cosa es que el juez o el fiscal enmarque obviamente su comportamiento, su conducta, respetando siempre lo que es la ley. Si uno respeta lo que es la ley, es cualquier cosa ya deja de ser juez, obviamente, ¿no? ¿Cuándo entonces el fiscal podría expedir un mandamiento de aprehensión? Y tiene que ser debidamente fundamentado, ¿no? Y el 226 claramente establece lo siguiente, ¿no? Primero, si quieres entender así, tendría que reunir con los presupuestos que se exige para una detención preventiva. No hay otra cosa.
El mínimo legal, el mínimo, tiene que ser 2 arriba. El tipo penal tiene que tener una sanción de 2 a 8, porque no hay eso por si acaso. De 2 a 10 tampoco hay, por si acaso, pero tiene que ser 2, mínimo. Pero no es solamente un requisito Y porque obviamente decimos 2, porque el legislador boliviano ha llegado obviamente a establecer el quantum de la pena, tomando en cuenta la importancia del bien jurídicamente protegido. Por ello es una estafa que no es un peligro para la persona de 1 a 5, ¿verdad? Una falsedad de documento público de 1 a 6, por decirlo así, falsedad material, falsedad de lógica, 128, 129, ¿no? O sea que lo que hace el legislador es establecer lo que no ocurre obviamente con un tipo penal del 252, que es el asesinato, o el bis, que es un feminicidio, son 30 años sin derecho obviamente a indulto, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida resulta siendo que es mucho más importante que cualquier otro bien, ¿no? Que la naturaleza. Yo soy naturalista, nosotros realmente nosotros. Lo que hacemos únicamente es a través de un pacto social. Hay un pacto social y acordamos entonces que a través de ese pacto social, para lograr una convivencia debidamente organizada en todas las sociedades, lo que hay que hacer es dictar entonces leyes, disposiciones legales, ¿verdad? No hay otra cosa. ¿Y estamos obligados a cumplirlas? Por supuesto que sí. Y esta mañana me llevaba una decepción tal vez de un docente. Nos convocaron para el reconocimiento de los años desde el inicio como docentes. Y estaban hablando ahí de las cosas caras, ¿no? Del tomate que estaba muy caro, que las cosas, qué sé yo, bueno, ahí. Y yo le pregunté a un colega y le digo, ¿y quién es responsable de esto? ¿Qué creen que le he respondido? Perdónenme, me dijo el gobierno. Yo no tengo nada que ver con el gobierno, por si acaso. Nada tengo que ver con el gobierno. Es más, juro no haber votado por el gobierno. Pero, de acuerdo a mi perspectiva, no se trata del gobierno. Porque él no es el que bloquea, perdónenme. No, se dan tonteras, pero resulta pues que este gallo es un mentiroso. Puede ser un maleante, discúlpeme. Pero como hombres de derecho, nosotros tenemos que saber realmente que cada comportamiento humano tiene obviamente que estar tipificado. La tipicidad constituye una garantía para todo ciudadano, en el sentido de que ninguna persona puede ser denunciada, investigada, enjuiciada y menos sancionada si su conducta no se adecua al tipo penal. ¿Hay tipos penales? Por supuesto que deben haber. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Hay que recurrir al juez. ¿Verdad? Hay que recurrir al juez. Porque todo esto, lo que ha surgido del precio, todo ese asunto, es porque no dejan pasar realmente los alimentos y todos los asuntos. ¿O me estoy equivocando? Porque es un problema. Entonces, no estamos acostumbrados nosotros a hacer uso de la ley. No estamos acostumbrados. Lo que nos gusta es agarrar 10 tipos en la calle, exijo yo esto, no tengo casa y quiero casa, qué sé yo, y estamos en problemas tremendos. ¿Hay autoridades? No hay. Basta obviamente recorrer por la calle, y yo les invito, si quieren un día de eso, la manera de caminar, y vamos a encontrar en unas 10 cuadras por lo menos unos 5 o 6 vehículos sin placa. Por lo menos 5 o 6 vehículos sin placa. Acá en el cercado. ¿Hay autoridades? Y si están con placas, resulta que dolosamente agarra y le echa no sea algún líquido para que no sea visible. Ahí viene el dolo, obviamente, de poder, y el dolo directo, de poder establecer en caso de que yo tenga un accidente de tránsito, no voy a poder, obviamente, ser identificado y lo voy a dar la fuga. Ni siquiera llego a socorrer, ¿verdad? O sea, andamos tan mal que las autoridades no cumplen con sus obligaciones. Todos debían tener realmente, saben que sus placas visibles, ningún vehículo no debe circular sin placas. Pero para llegar a eso no sé qué es lo que habría que hacer, no sé. Entonces acá 226 para la aprehensión de parte fiscal. Primero requisito había sido que el mínimo legal sea de 2 o más. El otro tiene que existir lo que dijimos, el fumo, o el jury y el perito in mora, que no había sido otra cosa que la existencia de un hecho y la participación de un sujeto, ya sea como autor de acuerdo al artículo 20 del Código Penal, o en su defecto,
participación como consumidor, lo que quieran llamarlo, ustedes en este asunto, y también tiene que ver los presupuestos de riesgo de fuga y de participación. Si no tiene esos requisitos, fiscal no expida su mandamiento de aprehensión. Porque si no existe presupuesto de riesgo de fuga y obstaculización del 234 y 235, lo llevas al juez y no vas a poder lograr la detención preventiva. Entonces no hagas el disparate. No hagas el disparate. Por eso es cuando se expide un 226, está garantizada la detención preventiva del imputado. Si quiere, la actuación del fiscal está garantizado a efecto de que se aplique la medida extrema, obviamente, de la detención preventiva del artículo 231, numeral 2 de la ley 1173. Hasta aquí es puro repaso. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Porque no voy a rebobinar, no voy a volver a repetir, porque si no, esto nunca vamos a acabar. Nunca vamos a acabar. Y lo que tiene la tendencia siempre es ir avanzando mucho más que eso. Nos hemos referido a la orden de citación formal, lo hemos notificado al individuo y el individuo resulta que comparece donde el fiscal y no tiene obviamente una defensa técnica. Usted como fiscal, ¿qué tiene que hacer? Ahí está un planteamiento de problema, por ejemplo, ¿no? Citado él, imputado, comparece ante el fiscal el día y hora y resulta que no ha ido con la defensa técnica. ¿Qué hace usted como fiscal? ¿Ah? ¿Qué hace? Se le designa un abogado de juicio. ¿En serio? Sí, está bien. ¿Dónde aprendió eso? ¿Dónde aprendió? No, ese es un problema, ¿verdad? No podemos confundir. En la práctica siempre suspende la audiencia para una defensa. No, habría que verlo. Ese es un resorte del fiscal, porque no está eso estipulado en el procedimiento que, claro, cuando hay un fiscal que no quiere trabajar, facilito, ¿no? Agarra y dice, para evitar obviamente defectos absolutos, vamos a proceder a un nuevo señalamiento, espere, y le señala y dice, vaya y la próxima vez lo veo. ¿Qué pasa si nuevamente viene igual, con ese mismo comportamiento? Porque hay un abogado carente de ética y le dice, anda y no va a pasar nada, ¿verdad? Otra vez, 3 veces, 4 veces, ¿va a seguir suspendiendo el fiscal? No, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Un fiscal serio que se precia, porque no nos olvidemos que el 225 de la Constitución Política del Estado establece que el nuevo fin del Ministerio Público, o sea, los fiscales, es velar por la legalidad. Tendría que ser las cosas, ¿saben qué cosa? Absolutamente cuasi perfectos, por decirlo así. Otra cosa es que tenemos nosotros, ¿no?, usos y costumbres, que no es la ley. Es una fuente del derecho, sí, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a ello. Por eso que el abogado le dice, anda y no tengo tiempo ahora, la próxima vez vamos a ir, y se acabó el asunto, ¿no? Un fiscal serio, ¿qué tendría que hacer? Porque no hay una disposición legal que indique cuando la primera vez comparece el imputado, el citado legalmente, no deberá obviamente proceder a un señalamiento de audiencia. En Santa Cruz había que citarlo 2 veces al tipo. ¿Qué es eso? Entonces, lo que estamos haciendo únicamente es, de alguna manera, no aplicar o interpretar correctamente las disposiciones legales. ¿Qué tendría que hacer? Supongan que son 10 veces, no importa, a ver, va sin abogado. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? ¿Solicitar qué? Que se le asigne un abogado defensor. ¿Pero qué defensor? De oficio. De oficio, perfecto. A ver, vamos a ir viendo sobre este aspecto, por favor, porque esto es medio grave. ¿Cuántas clases de defensa hay? Llamémoslos así si quieren, defensa pública. ¿Conocen, no, la defensa pública? Y también hay defensores de oficio, que es muy distinto. Cada uno tiene obviamente, y otras defensas que también están dadas obviamente, como ocurre con las fundaciones, ¿no? Las mujeres creando, tal vez María Galino, no sé, pero hay otros tipos de defensa, pero no nos interesa eso. Sí, el problema es que nos hemos acostumbrado a esto y me gustaría
con todo el respeto y la humildad que me caracteriza, que vayamos cambiando nosotros de mentalidad. Ese es un problema. Si no analizas, vas a utilizar realmente una repetición. Y aquí yo quisiera, por favor, sí, romper tal vez esto. Ustedes saben que en medicina existen estudiantes y cuando egresan hacen su año de provincia. Sí, ¿no? Perfecto, hacen. En derecho, los abogados junior quieren de alguna manera también hacer sus prácticas porque tienen el derecho también de hacerlo y resulta que se inscriben en el Tribunal Departamental de Justicia para que les tomen en cuenta que pueden hacer justicia. ¿Verdad? Es eso. Entonces, la última sala plena del Tribunal Departamental de Justicia lo que hacen es, ¿no?, tener esa lista y luego el primer día del próximo año, que es el 2 de enero del 2026-2027, el próximo año, nos van a administrar posesión. A partir de ahí son defensores de oficio. Pero no nos confundamos, por favor, cuando uno utiliza la palabra oficio, porque ese oficio implica realmente decidir algo que no es a petición de alguien. Discúlpenme, yo tengo que ir, son las 9, ¿sí? Fíjense, no se alegre, 9. O sea, de oficio estoy mencionando de que voy a suspender la clase. Nadie me lo ha pedido, ¿verdad? Y ahí es donde viene el conflicto, tal vez. Porque estos defensores de oficio solamente son para los declarados rebeldes. Así sencillo. Artículo 87 del Código del Procedimiento Penal. Entonces, ¿qué tiene que hacer un fiscal? Tiene que designar, sí, a uno de defensa pública. Este es obviamente el que tiene que ir a representar. El problema es que en la praxis no les interesa a ellos diferenciar si es uno u otro y se acabó el asunto, con tal que ambos obviamente ejercen defensa técnica, pero no debería ser así. Ahí está, les estoy demostrando. Este defensor de oficio, el juez o el fiscal designa, pero debe designar en declaratoria de rebeldía, artículo 87, con los efectos del 89 del procedimiento penal, a uno que es defensor de oficio. Por eso en la lista ahí, secretaria, páseme por favor la lista de los defensores de oficio. No dice defensa pública. Defensa pública para aquellas personas que tienen recursos económicos, no tienen. Dice, yo no tengo obviamente dinero. Perfecto, no se preocupe. Por ello es medio de Hollywood esto, ¿no? Cuando ustedes ven películas, la policía le dice, no, pare, le dice, no, quieto, qué sé yo, párese, ¿no? Entonces lo agarra al intruso y le hace conocer sus derechos, ¿no? Usted queda aprendido, detenido siquiera a partir de este momento, ¿no? Todo lo que diga, usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Si no tiene un abogado para contratar, el Estado le va a proporcionar uno. ¿Ha entendido? Sí. Entonces, de su cuello, directamente a la carroza, ¿no? Para llevar realmente donde tiene que ir esa persona, ¿no? O sea, es esto lo que se aplica en el derecho, porque es un derecho universal. En cualquier país es eso. Ahora, si hay personas que se comportan de otra manera, bueno, es otra cosa, que nada tiene que ver sobre este aspecto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando lo han aprendido y resulta que el fiscal debe? Porque eso es directamente al fiscal, por si acaso, directamente. Es orden del fiscal. El fiscal tiene que recepcionar su declaración informativa, se llama, ¿no? Declaración informativa. Y ahí aplicamos el artículo 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 hasta el 99, ¿no? Todos esos artículos se han dedicado para el imputado a efecto de hacerle conocer a él. Correcto, él ha ido con su carnet de identidad, está con su abogado, tiene un croquis del domicilio, ¿no? El abogado tiene sus datos que está ahí, le pasa primero al asistente, el asistente va en la computadora, todo, cuando ya están listitos recién le ponen el conocimiento al fiscal. Y el fiscal se presenta, le dice, yo soy el fiscal
¿sí? Alto, flaco y gordo, ¿sí? Soy fiscal de materia, son mis nombres y apellidos. Soy fiscal de materia a cargo de la dirección de este caso. Este número de casos es tantos, tantos, tantos. Existe una denuncia en su contra interpuesta por tal persona y le atribuye el delito de tal cosa. Ese fiscal está obligado, obviamente, a explicarle todo lo que es el fundamento fáctico, cómo había ocurrido, correcto, y cuando le indica, obviamente, el tipo penal, le tiene que también hacer entender que ese tipo penal, cuando se refiere obviamente al robo, por decirlo así, al 331, no, es que usted se había apoderado de una cosa mueble, del celular, utilizando fuerza en las cosas o violencia en las personas. Eso es lo que indica, obviamente, en tal lugar, tal día, tal cosa. Ahora tiene usted dos derechos, por lo pronto, a través de esta actividad, por de ley pertinencia. La primera es que usted tiene derecho a un abogado de confianza, es la defensa técnica. ¿Correcto? Y segundo es, usted no está obligado, obviamente, a declarar contra sí mismo. Es un principio del nemo tenetur, ¿no? ¿Saben, no? El principio del nemo tenetur, ¿no? Ya, a partir de la próxima clase, el saludito, ¿cuál va a ser? Nemo tenetur. Así como se pronuncia, nemo tenetur. ¿Sí? Nemo tenetur. Nemo. Creo que está en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado, donde establece que ninguna persona está obligada a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes hasta el 4º grado de conseguida y segundo de afinidad. ¿Sí? Principio del nemo tenetur. ¿Correcto? Buenas noches. Nemo tenetur. Perfecto, nemo tenetur, ¿no? Entonces, el fiscal le hace conocer a la persona. Es su principio. Su abstención no podrá ser utilizada durante la sustanciación del proceso. Sustanciación del proceso. ¿Va a declarar? No. Aquí viene una defensa negativa, que yo la puedo, obviamente, de alguna manera identificar, porque hay abogados, perdónenme, que no tienen conciencia. Y prefiere agalar que se abstenga y rápido tiene otros compromisos que cumplir, no sé, amigos, no sé, otras cosas, no sé, pues. Entonces, ese es un problema. ¿Sí? Partimos de este razonamiento. Yo soy fiscal. Y si la persona me manifiesta de que me abstengo a declarar, ¿sí? De alguna manera, en mi elemento subjetivo, voy a procesar, aunque no lo voy a plasmar realmente en ningún requerimiento, y digo, esta persona ha cometido un delito. Este fue el que abusó a la menor. No lo voy a colocar yo. ¿Qué pasa cuando una persona es citada a través de una denuncia que se ha promovido, lo cita el fiscal, y esa persona ni pío tuvo participación sobre ese hecho? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Vehementemente, cuando el fiscal le dice, ¿verdad? Yo no cometí. Voy a declarar, ¿verdad? Claro, porque hay necesidad de que le transmita a esa persona. Entonces, hay abogados, ya vean ustedes eso como estrategia, dice, no va a declarar. Y si no ha declarado, esta persona que no declaró, que se abstuvo en principio sobre esa declaración, la pregunta, y esta es la segunda vez que les hago, ¿podrá volver a declarar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? De... Sí. No van a encontrar ustedes en el procedimiento penal, discúlpenme, con todo respeto y humildad, ampliación de declaración, porque eso es lo que nos ha acostumbrado. Lo que dice el procedimiento es nueva declaración. Porque si te has abstenido, ¿de qué vas a ampliar? Es por eso que el declarador indica ahí nueva declaración. Y está bonito esto. ¿Por qué? Porque seguramente yo tengo que hacer un memorial, ¿no? Porque así nomás no llego donde el fiscal. Después, por estrategia que tengo, seguramente tendré que redactar un memorial. Redactamos un memorial. ¿Cuál es el título? A ver, vamos. No. Vayamos, el título es esto, ¿verdad? Acá, perdón. Aquí hay un título. ¿Cómo es? Señor, ¿no? No hemos dicho señor. Fiscal. Fiscal de
materia especializado en delitos, ahí colocamos, ¿no? De la Fiscalía Departamental de Cochabamba, y explique también por qué. Es mi estilo, si quieren lo adoptan, si no quieren no lo adoptan. Yo he venido a enseñar y nada más. Dijimos que ese fiscal de materia está supeditado al fiscal departamental, porque puede haber una resolución de rechazo, ¿no? Y va a tener que objetar, o un sobreseimiento, impugnar, o un desistimiento, objetar, desestimación, perdón, ¿no? Entonces, hay este tipo de situaciones. La suma, debo colocar entonces acá, nueva declaración, así bonito, ¿verdad? Número de caso, 007 porque es James Bond, ¿no? Claro, hay un número de CUT, único. Y luego viene esto del que tradicionalmente, desde yo tengo razón, otros sí es fuera de lo principal, otras cosas más. Y siempre va a haber un otro sí. Notificaciones, qué sé yo, no sé qué hará el abogado como estrategia, ¿no? Y luego, ¿qué hay que tomar en cuenta? Había sido, mira feo, ¿sí? Dentro, no me gusta eso. Proceso es todo. ¿Dentro de la qué? De la subetapa de investigación preliminar. Subetapa de la investigación preliminar. Yo escucho a fiscales, escucho a autoridades, dicen, ¿no? Y también a los que enseñan, indican ahí la etapa de la investigación preliminar. Bueno, yo digo, bueno, es un problema de él, pero para mí es una subetapa y hemos llegado a establecer dos sentencias constitucionales, la 1036 y la 52 de 2002, ¿verdad? Entonces acá, si no, y acá no existe realmente imputación formal. Después de la imputación formal, ¿podrá pedir nueva declaración? ¿Puede o no puede? Sí. Pregunto. Formulen preguntas así y respóndanse en el examen. Quería obviamente que ustedes se compliquen, pero no han querido complicarse. Me han dicho, no, es muy complicado este asunto, ¿no? Debemos nosotros siempre pensar y tener en la mente este artículo por si acaso. Apréndanse de memoria. Constitución Política del Estado. De memoria, de memoria. Cuando aparece un policía que quiere cometer abusos, usted le dirá obviamente, ¿no? En el ejercicio de los derechos, ninguna persona está obligada a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Y esto lo utilizas en todo momento, tal vez cuando corresponda. No es que tampoco vas a citar donde no corresponda, ¿no? ¿Verdad? Y es muy utilizado esta garantía constitucional, pero son garantías jurisdiccionales, ¿no? Entonces, dentro de la subetapa de la investigación preliminar, seguido por no contra, porque no puede ser, porque este es el imputado, no es la presunta víctima, ¿no? Seguido por relleno de papa de la calama, ¿verdad? Por el delito de, claro, aquí colocaré tal vez, yo no le coloco el delito, prefiero colocar algo que es atenuado, por el tipo penal, y le coloco el tipo penal. Ya habíamos indicado que hacer uso obviamente de esta palabra de delito, para mí por lo menos, ¿no? Con todo respeto, es una categoría mayor. Para mí existe hay un delito cuando esa persona previamente ha pasado por un filtro que se llama obviamente de juzgamiento y se ha obtenido la sentencia condenatoria ejecutoriada, una sentencia condenatoria inatacable. Entonces ya no hay nada que hacer. ¿Hay delito? Claro que hay delito. Si hay un rechazo, ¿hay delito? No hay delito, pues. Entonces, tenemos que manejar tal vez este tipo de supuestos para poder comprender mejor en lo que respecta a esto de la litigación. Pero, ante usted, por el debido respeto, expongo y pido. ¿Sí? ¿No necesitas fundamentar acá? El ejercicio de mi derecho a la defensa, solicito a usted señale audiencia para una nueva declaración. Nada más. Otro sí, notificaciones, ahí tienes tu WhatsApp y todo lo que corresponde, fecha, firma de abogado, firma del impetrante. Es eso lo que tenemos nosotros que
aprender sin H, ¿sí? Para poder tal vez tener mayor destrezas, ¿no? Y tener tal vez una práctica adecuada en lo que respecta a esto. ¿Cómo debo yo tener conocimiento para poder litigar? Porque esto es parte de una litigación. ¿Vamos bien? ¿Terminamos la clase? Jamás, ¿verdad? Jamás. Yo me voy a pensar y decía, y les digo así, con toda sinceridad, ¿por qué vengo yo acá? Si no me pagan. No me pagan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me gusta enseñar, me gusta con ustedes. Mientras no exista realmente consejo que tenemos que convocar y ya lleguemos esto a establecer, ahí recién habrá, y diré, pues ahora estoy ganando, ¿no? Mientras tanto, no es así. No es así. Pero no busques siempre algún rédito de carácter económico. No lo hagas. Si puedes hacer cosas gratuitas como estas, por el bien obviamente de ustedes, háganlo. Si hay una persona que necesita un patrocinio gratuito, háganlo. Háganlo. Por lo menos soy muy creyente. Hay alguien que me guía. Y ese alguien es el que me bendice a mí. Gracias a Dios no me falta trabajo. Ese me bendice. Pero haz bien las cosas. Así sea gratis, haz bien las cosas. Porque está tu reputación, tu imagen, tu dignidad está. Porque si haces mal las cosas, oh no, resulta que no me ha pagado. No va por ese lado. Si estás asumiendo una responsabilidad, hazlo bien, con paga o sin paga. No, pero me pagó la mitad nomás de lo que yo cobro. No me interesa. Son cosas que tienes que llegar a aprender. Pregunto, plantéate un problema y responde en el examen. Pregunto, el imputado ha comparecido donde el fiscal ha recepcionado la declaración informativa y resulta que el fiscal está, no con el 226 por si acaso, no ha citado con el 224, ha comparecido el imputado con el fiscal y le ha recepcionado su declaración informativa. Pregunto, ¿el fiscal podrá en ese momento aprenderlo? Me dejo entender, ¿no? Ha utilizado el fiscal el 224, porque es citación, para que comparezca a asumir defensa. Ha comparecido y resulta que ha dado un brillante examen el tipo, capo para poder mentir, por decirlo así. Un capista del tipo. No. Y el fiscal será, obviamente, que está facultado para poder aprenderlo. No hay ninguna prohibición. En algunos casos los fiscales lo que hacen es tenderte la trampa, no vayas confiado. No, es citación, después de ahí es, claro, cuando uno llega obviamente a la recepción de la declaración informativa, ¿algo más quiere agregar? No, nada más. Gracias, puede retirarse. ¿No? Con el exhorto le dice, las veces que mi autoridad lo convoca a usted, está obligado a comparecer. ¿Ha entendido? Puede irse feliz con su abogado, ¿no? Pero hay ciertos casos donde, ojo, donde declaras y el fiscal dice, le comunico que a partir de este momento está aprendido porque el 226 lo ha activado. ¿Perdón? No, patrimonial no, porque el patrimonial no procede a la detención preventiva, por si acaso. Y está expresamente, salvo que sea más allá de 6 años o en su defecto las estafas, si quieren ustedes. No, claro. Es que cuando nos referimos a tipos penales habría que especificar. Si el daño económico al Estado, por supuesto que sí, ¿no? El Estado es todopoderoso, ¿no? Por eso dice Max Weber, ¿no? El Estado tiene obviamente el monopolio de la sanción a los gobernados, ¿verdad? Tiene el monopolio del jus puniendi, de poder sancionar. Pero tú puedes agregarle ahí también, ¿no? En tu audiencia tal vez citar a Max Weber y le dices obviamente, señor juez, sí, evidentemente Max Weber establece que el monopolio del jus puniendi lo tiene el Estado, ¿sí?
a través obviamente de las autoridades, que resulta siendo el fiscal, resulta siendo usted, señora juez. Pero no se olvide que ese monopolio también del Estado tiene un límite, ¿no? ¿Y dónde encontramos el límite? En la prescripción de la acción penal, ¿no? ¿Recuerda usted el artículo 29, ¿no? 30, 31, 32 y todo eso que no les ha explicado tal vez el docente, ¿no? Les vamos a explicar en su momento, ¿ya? Ahora, así, no siempre cuando hay una declaración informativa de parte del imputado, puede haber, por decirle así, artículo 301. No se olviden que aquí hemos estado nosotros durante 20 días, durante 60 días, durante 80 días y durante 120 días, ¿verdad? ¿Verdad? Y todos estos son actos únicamente de carácter investigativo. Acumulación de elementos de convicción de cargo y de descargo. Esa es la finalidad. Que eso transmina, si quieren ustedes, traspasa más allá en lo que respecta únicamente de una investigación, inicio de investigaciones, porque va también a la etapa preparatoria cuando existe una imputación formal, porque mientras tanto no hay. ¿Recuerdan ustedes, numeral 1? Imputación formal, ¿verdad? ¿El fiscal puede optar por esta imputación formal? Sí, ¿verdad? También podría optar, tal vez, no me gusta el 2 porque no es un requerimiento conclusivo, estimados futuros colegas. El 2 no es requerimiento conclusivo. Ese es un error del legislador. Concluir, ¿qué implica? No es posponer, no es ampliar. Y acá en el numeral 2 es ampliación, porque en el 300 tenemos solamente estito nada más. Y estito lo tenemos en el numeral 2. Ahí está. Si tendríamos la oportunidad de ingresar una reforma del Código de Procedimiento Penal, esto tendríamos que borrarlo y llevarlo obviamente al artículo 300 del Procedimiento Penal. Entonces no se confundan. Requerimientos conclusivos, así en estricto sensu del derecho, implicaría tomar en cuenta numeral 1, numeral 3, numeral 4. Numeral 3, rechazo, ¿verdad? Ahí, rechazo. Está relacionado con el 304 porque ahí están los fundamentos, argumentos. Y aquí son las salidas alternativas al conflicto. O sea que este código de procedimiento penal, la ley 1970, es muy rico en lo que respecta a la solución de conflictos. Puede solucionar un conflicto, ¿saben qué? ¿Cuál había sido el plazo máximo de detención en Bolivia? Las 8 horas, 24, 56 horas. ¿En 56 horas puedes concluir un proceso? ¿Llamarlo así? Sí. ¿Por qué? Porque hemos de suponer que se trata de un tipo penal de escasa relevancia social, por decirlo así, ¿no? Pero lo han aprendido, ¿sí? Delitos de bagatela, si quieren llamarlo, hurto famélico, que también se denomina. Y vayamos viendo a ver sobre este asunto. Salidas alternativas al conflicto es aplicar artículo 21, 22, artículo 23, artículo 24, 25 más aquí que el foro aumentable. Aquí tiene el 237, ¿no? Y el 373 y 374. Cualquiera de estos podría el fiscal, cuando lo imputa, podría más cualquiera de estos. No puedes aplicar esto y más una medida cautelar. ¿Me dejo entender, no? Imputas más medida cautelar de carácter personal. No quiero esto, entonces pues bórralo. No quiero esto, y si sigo avanzando obviamente, o si quiero parar este proceso, me quedo con esto. ¿Verdad? Acá el 21 y 22 tiene 5 numerales. El primero se refiere obviamente a los casos de hechos de escasa relevancia social o de poca monta, ¿no? El Estado no está para perder el tiempo, tiene otras cosas más grandes para poder investigar, como la corrupción, que hay mucho aquí en Bolivia, aunque no se penaliza, creo, no sé, pero lo que hay que tomar en cuenta es que acá lo que nos ha indicado el numeral 1 del artículo 21
son criterios de ocultar reglada. Criterios de ocultar reglada. Entonces, vamos a encontrar ahí entonces en lo que corresponde a los hechos de escasa relevancia social. A ver, resulta que yo puedo dejar, me he olvidado mi saco, por decirlo. Sí, salí apurado, qué sé yo, y cuestiones. Y alguien ha agarrado y dice, ya, este saquito creo que va a quedar bien. Se lo llevan el saquito. ¿Sí? Ese es un tipo penal de lo que se llama obviamente, ¿qué tipo penal es? 326, hurto, ¿verdad? Hurto, está en posesión ilegítima. Yo no le he consentido a la persona. Sí, pero ¿qué valor podría tener este saquito que ya tiene 25 años, creo, 26 ya va a cumplir el próximo mes, por decirlo así, ¿no? Entonces, si es que es una ropa vieja, qué sé yo, ya usada y cuestiones, no tiene pues relevancia social. Cuando digo relevancia social, no digo relevancia para mí, porque para mí puede ser mi único terno. Y tiene mucha relevancia esto. Socialmente habría que ver cuál es la relevancia sobre ese aspecto, ¿no? De ahí viene entonces, en lo que corresponde acá, de aplicar los hechos de escasa relevancia social o de poca monta. De poca monta. ¿Qué pasa si la persona sufre, encontramos un triciclo, pero ya no tiene una rueda, ya no es triciclo, es un biciclo, no sé, ¿verdad? Y resulta que un polilla, agarra y se apodera mientras la mamá está distraída viendo los pececitos ahí que no existen ahí, porque había la persona sufre, ¿verdad? Se lo lleva. Aparece un estudiante de derecho que es ágil, el tipo lo chapa al tipo por allá por la cooperativa, lo agarra y lo lleva obviamente donde la policía lo lleva donde el fiscal, ¿verdad? Es hecho consumado, por supuesto, es flagrante, 230 del procedimiento penal. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Fácil, ¿verdad? Agarra el policía, le pone en conocimiento al fiscal, del fiscal al juez, y ya tenemos entonces para resolver imputación formal más cualquiera de estos. Siempre. Sin imputación formal no puedes aplicar esto. No puedes aplicar. El segundo numeral que se refiere a esto, que es la pena natural. ¿Sí? La pena natural. Alberto Binder, el profesor Alberto Binder, que es el mentor de este código de procedimiento penal, dio el ejemplo con respecto a esto de la pena natural. Y decía él, ¿qué pasa si un padre de familia está saliendo de la cochera y de pronto su hijito, esto es muy grave, ¿no? De 4 años, 5 años está detrás, lo pasa por encima y lo mata? Claro, ahí estamos frente a un 261 del Código Penal, que es homicidio en accidente de tránsito, ¿no? Imagínense esa persona con ese hecho. ¿Qué es obviamente? ¿Qué busca el derecho penal? Una sanción. ¿Qué es una sanción? Es un sufrimiento, ¿no? ¿Va a sufrir el papá? Con toda seguridad que sí. Y es posible que esa persona inclusive se suicide, se quite la vida. No nos olvidemos que hubo un jugador de fútbol, no es sobre esto, por si acaso, Castillo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, amigo Castillo? Castillo, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Su hijo se enfermó, murió, se estresó y él se suicidó, ¿verdad? Inclusive que él no tuvo obviamente la culpa, pero en este caso hay una mea culpa mucho más profunda, mucho más objetiva y severa, obviamente, donde podría esa persona llegar obviamente a suicidarse. Entonces, lo que hace el derecho, aplicamos entonces un derecho humano, un derecho para los humanos, porque el derecho es de humanos y para los humanos, no es para los animalitos, ¿verdad? Entonces debemos entender que en este caso hay una forma entonces de resolver, por eso aplica un criterio de ocultar reglado. ¿Sí? La pena natural. También la pena natural está en lo que el sujeto activo del delito ha sufrido un daño físico más grave, obviamente, que a imponerse, ¿no? Mucho más grave que a imponerse. ¿Qué ocurre? Y esto no se aplica obviamente acá en Bolivia. ¿Qué pasa cuando los agarran a esos presuntos autores de robo en el campo? Los torturan, ¿no? Los queman inclusive. Los queman inclusive, ¿no? Qué grave es esto. Qué grave. Imagínense que únicamente les den unas cuantas patadas, le sacan 2 dientes de la boca, tal vez. Uno va, que es pariente de Mike Tyson, le muerde la oreja y les lo saca también. Pues, fíjense que aquí está sufriendo un daño físico más grave que la pena de imponerse, porque si lo están acusando de robo, ¿sí?
La pena de imponerse no es tan grave como esta, por eso viene aquí la pena natural. Correcto, sufre un daño más grave que la pena a imponerse. Ingresa a una casa el sujeto, al menos ahora solamente con la necesidad, cosa que no se justifica por si acaso, ingresa a la casa, pero no sabemos a qué está ingresando. Puede ser a violar a la empleada, tal vez, a llevarse las garrafas puede ser, a llevarse las joyas puede ser, no sé, pero ingresa ahí. Y de pronto aparecen los perros, un solo perro ahí. ¿Sí? Le ladra y el tipo empieza a correr, no puede escalar porque es medio gordito, y de pronto lo agarra de su pompis al tipo. Le quita el lado izquierdo, por decirlo. ¿Hay un daño físico? Grave, claro que sí. ¿Cómo será darlo? Quechua decimos chuyasiki, decimos, ¿verdad? ¿Verdad? Chuyasiki. ¿Cómo será? ¿Esa persona podrá ir al sauna? No. ¿Podrá ir a la piscina? Claro que puede ir, pero anda acomplejado tal vez, ¿verdad? Fíjense, ese tipo sufrió un daño físico más grave que la pena, obviamente, que imponerse. Y de ahí viene entonces el justificativo para poder aplicar estas salidas alternativas al conflicto, como estamos estudiando, que es el criterio de oportunidad sagrada, ¿verdad? Y de eso podríamos mencionar muchas, ¿no? ¿Qué cometió esa persona cuando ingresó a la casa, ¿sí? Y de pronto huye y la agarra? ¿Ese su comportamiento, su conducta es punible o no es punible? ¿Cómo calificamos? ¿Cómo calificamos? ¿Cómo calificamos? ¿Perdón? Ella dice allanamiento a la propiedad privada, ¿no? El artículo 298 del Código Penal tipifica allanamiento de domicilio, por si acaso. ¿Sí? Pero deben tomar en cuenta que cuando se trata de este comportamientos humanos, donde una persona ingresa para poder sacar el coche, o violar, o robar, qué sé yo, el allanamiento no se califica, por si acaso, porque es el medio para cometer el delito. Ahí viene un problema, porque sería una tentativa. Sí, artículo 8 del Código Penal. Hay tentativa cuando se realizan actos idóneos inequívocos y no se consumare por circunstancias ajenas a su voluntad, porque hubo un perro que a él lo hizo escapar, ¿verdad? Pero ¿cuál iba a ser? ¿Tentativa qué era? ¿A robo, a violación, a asesinato tal vez? Sí, complicado, ¿verdad? Son esas cosas que ustedes tienen que estudiar realmente en el derecho para poder encontrar si son abogados del dueño de casa, por decirlo, ¿no? Porque ya había indicado, el allanamiento es el medio para poder cometer delitos. Pero acá no se cometió el delito. Pero si ingresé y saco el vehículo, no podría calificar obviamente como allanamiento y más robo. Concurso ideal, artículo 44 del Código Penal. Dígame. Doctor, anoche he visto en TikTok. Anoche he visto en TikTok. Sí, en el Alto. En el Alto. Una escena, ¿no? Es una señorita, una jovencita, que se entra a una casa y le pesca, ¿no? No se ve quién es, ¿no? Un hombre o una mujer. Y le dice, le trae alcohol, le vamos a quemar las manos o los pies, que aprenda esto. Seguro ha entrado a robar. ¿A la boliviana? Sí, en el Alto, en Bolivia. Entonces dice, la casa estaba revuelta, dice la mujer, ¿no? Todo estaba revuelto, ¿no? Pero la chica no estaba agarrando nada, ¿no? Y el hombre dice, no, te tienes que traer alcohol ahorita y le vamos a quemar sus manos o sus pies para que no aprenda a robar, ¿no? Y en los comentarios yo leía, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la gente? Y dice una persona, esta chica tiene problemas mentales y siempre la vemos andar por la ceja. Tal vez ha entrado no con la intención de robar, pero tiene problemas mentales, ¿no? Entonces la gente le dice, tú debes ser su cómplice, contigo seguramente roba, ¿no? Entonces, ¿qué delito sería eso? Que la muchacha, la gente dice que tenía problemas mentales. Hay que ver, ¿no? Ustedes saben que una persona enfermada mental no tiene obviamente responsabilidad. Eso se llama una persona que es inimputable. ¿Ah? Por problemas
explicar elemental, porque puede ser tanto la edad también, ¿no? La inmutabilidad. Ustedes saben, el artículo 5 del Código Penal claramente determina en cuanto a las personas, ¿no? La ley se aplica únicamente para las personas, o sea, la ley, ninguna persona goza de un privilegio o fuero personal. La ley se aplica a todas las personas que en el momento de hecho tuvieran cumplido 14 años, ¿verdad? Sí, 14 años. Pero hay otros casos, como eso, lo que ella relata, obviamente, que debe ser una gran mitad, que eso tendríamos que ver en la investigación. Claro, bueno, si a la boliviana, pues aquí ya saben cómo se manejan las cosas, ¿no? Al margenamente de lo que es el derecho. Espero que la clase les hubiera gustado, estimados estudiantes. La próxima clase vamos a continuar.